Hoy en Sin Distancias vamos a hablar de innovación y educación. Una iniciativa en este ámbito, G-Rubric, que es una herramienta para evaluar automáticamente las respuestas abiertas de los estudiantes, ha obtenido uno de los 4 premios que otorga el Consejo Social de la UNED a las buenas prácticas del personal docente e investigador y también de administración y servicios de esta universidad. Hoy vamos a conversar sobre esta herramienta G-Rubric con 2 de sus autores. José María Luzón, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación, y Mauro Hernández, profesor de Economía Aplicada e Historia Económica, por supuesto ambos de la UNED. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. En el proyecto también hay que mencionar a los otros 2 autores, son los profesores Guillermo de Jorge, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación, y Miguel Santamaría, profesor de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad. Vamos a hablar en primer lugar, si les parece, José María Luzón, de la gestación del proyecto, de los antecedentes, de cómo se empieza a trabajar en esta herramienta, porque además ustedes particularmente dentro de esa asignatura tienen un grupo de investigación que ya trabajaban sobre estas cuestiones. Sí, esta tecnología que ha dado lugar luego a esta herramienta que hemos denominado G-Rubric se ha venido utilizando, yo diría que durante los últimos 3, ya quizá 4 años, en asignaturas diferentes y además con diferentes calados en estos. También se ha utilizado en estos años, no solamente en la asignatura que nos vamos a centrar hoy y en la que ha recibido el premio del Consejo Social, sino también se ha utilizado en asignaturas de enseñanzas medias y en estos momentos se está utilizando en enseñanza primaria, para ver cómo es el funcionamiento y cómo podemos ajustar pues, los materiales de estas herramientas. En realidad esto surge es una aplicación de lo que se denomina computación cognitiva al ámbito de la enseñanza, en concreto una aplicación directa de la computación cognitiva a la enseñanza, al aprendizaje, y se basa en técnicas que se denominan Big Data, esto también que se lleva la etiqueta de inteligencia artificial, y que lo que consiste es en que las máquinas son capaces de recoger mucha información, procesarla y ofrecer ya datos más concretos y que puedan tener alguna utilidad directa, ¿no? Bueno, en el ámbito empresarial o en el ámbito industrial esto se viene utilizando desde hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero se viene utilizando desde hace ya tiempo. Lo utilizan grandes marcas corporativas, financieras, también de telecomunicación, y básicamente es para lo que llaman el análisis de sentimientos. Es decir, las empresas utilizan esta tecnología para ver en el mercado, en la sociedad, qué sentimientos levantan sus marcas, sus productos. Lo hacen analizando de manera automática, como es natural, pues miles, cientos de miles o millones de mensajes escritos que aparecen en la red en espacios como Facebook, como Twitter, ¿no? Entonces intentan ver de qué manera se posicionan, si están bien valoradas por los consumidores o no lo están, y eso les permite pues modificar sus campañas. Nosotros, dentro del ámbito en concreto, que es lo que más nos interesaba, que era el tema de la educación, y de hecho estábamos en el Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación, pensamos que una utilidad importantísima pues sería trasladar esta tecnología al ámbito de la enseñanza, ¿no? De la enseñanza, pero siempre, y al estar en psicología, muy enfocado al ámbito del aprendizaje. Y pensamos pues darle un empujón a esta tecnología para aplicarla directamente en algo muy concreto, y nos fuimos al ámbito de la evaluación, utilizando también la fuerza que puede tener esta herramienta en cuanto a la evaluación y transformándola o utilizando también la parte de evaluación formativa. Lo que queríamos era que esta herramienta, al ser automática, estuviera en poder o en manos de la persona que aprende, de ese estudiante de las diferentes edades, desde universitario hasta secundaria o primaria, y hacerle un poquito más responsable de su propio aprendizaje, que hubiera una herramienta que pudiera trabajar de forma autónoma, de forma independiente, y la utilizara pues, para ver cómo va progresando, ¿no? Y esta herramienta se denominó G-Rubric. G-Rubric lo que hace es que utiliza como una herramienta mediática la escritura, que es un fin en sí mismo, porque la verdad es que las personas nos damos cuenta que nos cuesta mucho expresarnos correctamente por escrito. La escritura es una herramienta o es una actividad muy demandante intelectualmente, es una de alto nivel, porque es necesario poner en marcha muchos procesos para que sea correcta y poder expresarse con corrección. Y es ya, como digo, es un objetivo en sí mismo en el ámbito de la educación que las personas logremos expresarnos por escrito correctamente. Pero claro, hay que darse cuenta que para que una persona se exprese por escrito correctamente y en un ámbito académico, pues es necesario que también sepa de qué tiene que escribir, tenga conocimientos concretos, temáticos, de la materia que sea, ¿no?
Es decir, que sirve para la adquisición de conocimientos. Y por otro lado, la escritura también es exigente porque le lleva a la persona debe, cuando está escribiendo, debe seleccionar ideas, debe ordenarlas, debe plantearlas correctamente, ¿no? Es decir, que le pone en marcha también o le ayuda a entrenar esas habilidades de pensamiento. Entonces, a partir de ejercicios basados en la escritura, se incorporaron a esta herramienta tecnológica automática que es GRubric, y lo que hace es que le permite al profesor diseñar ejercicios basados en escritura académica o formal, pero abiertos. Nos vamos de elección de alternativa, de rellenar huecos, sino a una escritura normal y corriente y a un ejercicio completamente abierto, un enunciado para que el alumno exprese, conteste o reproduzca lo que le pide su profesor. Y el sistema es automático en cuanto el alumno coloca su respuesta en el espacio de la herramienta, pulsa un botón y la herramienta le ofrece 3 tipos de evaluación. Por un lado, una calificación en 10 puntos sobre el valor del contenido o la corrección del contenido, una valoración sobre 100 puntos sobre el estilo, la corrección del estilo o redacción, y un feedback personalizado. Bueno, pues vamos a explicar más detenidamente esta herramienta. Yo creo que es muy interesante, hay muchos aspectos que tratar, pero primero queríamos que Mauro Hernández nos explique por qué el Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, y en concreto la asignatura de Historia Económica, también apuesta por esta herramienta y forman parte de este equipo con los profesores de Psicología Evolutiva y de la Educación de esta universidad. Bueno, pues todo esto comienza un día que, a través de un contacto de Miguel Santamaría con José María Luzón, nos ofrecen incorporarnos a esta herramienta y nos vienen a hacer una demostración al despacho y nos presentan una herramienta informática que es capaz de corregir, de evaluar actividades de los alumnos de texto libre. Es decir, les pregunta, ¿qué es el mercantilismo? Y el alumno rellena en un número más o menos indicado de palabras una respuesta organizada a esta pregunta y la máquina va y produce una nota. Como comprenderán, esto nos parece muy interesante en una universidad como esta, que tenemos, por ejemplo, en las asignaturas de Administración y Dirección de Empresa, pues cerca de 3.000 alumnos, otros 1.000 en Economía, y que además tenemos dificultades para proporcionar feedback personalizado a los alumnos sobre los ejercicios que van realizando. Realmente se enfrentan a este tipo de preguntas en el examen, pero no podemos proporcionarles ejercicios que vayamos corrigiendo simplemente por este número masivo de alumnos. Con lo cual, cuando José María Luzón y Guillermo de Jorge se nos presentan con esta herramienta, pues nos preguntan si nos interesaría participar como banco de pruebas en ella, pues saltamos sobre la ocasión bastante entusiasmados y, sin embargo, bueno, en todo caso hay que decir que el mérito en el desarrollo de la herramienta y de toda la parte tecnológica fundamentalmente corresponde a los profesores del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Volvemos otra vez a la herramienta, a GRubric. ¿Es una herramienta, como nos decían, de evaluación o de corrección? Quisiera que me puntualizasen esa cuestión, Mauro Hernández. Bueno, en realidad es que lo que llamamos corrección es una de las modalidades de la evaluación, pero, digamos, corrección de ejercicios, de exámenes, etcétera. Pero la evaluación, y esto lo saben mejor nuestros compañeros de psicología, tiene dos facetas fundamentales. Una, que es la que llamamos evaluación sumativa, que es a lo que vulgarmente llamaríamos corrección, es decir, adjudicar una nota a un determinado ejercicio, y otra, que es muy interesante también, y particularmente en la UNED, por las razones que explicaba antes, que es la evaluación formativa, es decir, darle la posibilidad a los estudiantes de realizar una serie de ejercicios que les permitan aprender. Aprender, en este caso, a redactar preguntas de texto libre con respuestas bien articuladas, con contenidos precisos y expresadas de forma correcta en cuanto a la forma, pero también en el contenido. En ese sentido, es una herramienta, GRubric es una herramienta de evaluación y tiene estas dos facetas, la posibilidad de utilizarla en evaluación formativa o en evaluación sumativa. En esto, como en todos los equipos, pues hay cierta división de intereses. Hay una parte de los profesores que hemos participado en este proyecto, estamos más interesados en la evaluación sumativa, en poder utilizarla como herramienta real de corrección para los alumnos, que lo hemos hecho con unos resultados razonablemente buenos y
otros son más partidarios de la evaluación formativa. En todo caso, la combinación de ambas es lo que yo creo que es la clave del éxito de G-Rubric. Sí, José María Luzón, hay cuestiones novedosas dentro de esta herramienta, sobre todo en cuestiones que yo he leído en la presentación de lo que es la herramienta evaluación de texto libre. Explíquenos un poco todas estas novedades y cómo se aplica. Principalmente está orientada a la corrección de una pregunta abierta que el estudiante construye con completa libertad. El sistema está preparado en función de lo que hay por debajo, porque no olvidemos que los ejercicios los crea no la herramienta, los crea un profesor experto en la materia. Y el profesor pues, puede, entre otras cosas, decidir cuál es la extensión que quiere para esa respuesta tipo, ¿no? de los estudiantes en cuanto al número de palabras. Si elige un número de palabras inferior, pues lo que está haciendo es poner en marcha, o que los estudiantes tengan que poner en marcha, procesos de síntesis, de resumen, para saber elegir qué es lo importante y poder plasmarlo correctamente y además de manera ordenada, como decía mi compañero hace un instante. Ahora, también puede plantearse la evaluación de una pregunta en la que se le exige al estudiante un poquito más de extensión, más de contenido, que conecte unas cosas con otras y que se le dé más espacio, ¿no? La herramienta funciona de la misma manera en un caso que en otro. Igualmente le ofrece una puntuación, como decía, de 0 a 10, que es la puntuación que ofrecería cualquier profesor. Le pondría pues el contenido pues se merece un 6, un 5, un 4 o un 9,5. Le ofrece también siempre una puntuación sobre la corrección del estilo de redacción, controlando cosas pues como la coordinación de género y número, también en persona, por supuesto el tema de los tiempos y algún otro tipo de cosas, y le da un feedback personalizado, que es lo que entendemos que es muy valioso, porque aunque el tema de la evaluación es muy llamativo, es decir, una herramienta que automáticamente ofrece una calificación a un contenido, entendemos que es muy valioso también la información que le da en forma de feedback, porque el profesor también puede elegir si esos ejercicios quiere que sus alumnos lo realicen una sola vez o 3, o 5, o 7, ¿no? Si colocamos y si elige esa secuencia, le está dando la opción al estudiante a que realice un primer ensayo, obtenga una primera evaluación y conozca qué aspectos ha desarrollado correctamente o suficientemente y en qué otros debe mejorar. Con lo cual entramos en un ciclo en que es el estudiante el que organiza también su aprendizaje, se da cuenta qué cosas va haciendo bien y sobre todo cómo mejorar al hilo de ese feedback, de esa información que le ofrece la herramienta. Entiendo entonces que se puede volver a repetir esa evaluación. Si el profesor lo desea, esos ejercicios los define además con esa característica, que no solamente los pueda realizar una vez, sino 3, 4 o 6, como digo. De manera que es el estudiante el que tiene 4, 5 o 6 oportunidades para mejorar de una manera orientada, que es importante, una manera orientada por donde debe mejorar la respuesta. Bueno, vamos a explicar más cuestiones sobre la herramienta. Mauro quería añadir una cuestión. Bueno, yo creo que es que estamos ya muy familiarizados con la evaluación automática, por ejemplo, a respuestas de tipo test, de elección múltiple, un enunciado, 4 posibles respuestas, 3, las que sean, o de verdadero y falso. Es un tipo de evaluación que se desarrolla inicialmente en el Ejército de los Estados Unidos para evaluar pruebas psicológicas prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial y tiene un recorrido ya muy largo. Pero claro, la posibilidad de evaluación de un texto libre exige un tipo de aptitud que asociamos mucho al corrector humano. Y por eso mismo este sistema se emparenta con la inteligencia artificial, que es precisamente la utilización de máquinas, básicamente de sistemas informáticos, para realizar trabajos que antes considerábamos exclusivamente destinados a los humanos. Realmente la posibilidad de corregir preguntas de texto libre y además facilitar un feedback, facilitar un retorno, una información adicional que permite al estudiante darse cuenta de dónde ha fallado y qué puede mejorar y a su vez facilitarle varios intentos para que lo realice, consideramos que es tremendamente formativa y que tiene un potencial enorme en educación, en particular en educación a distancia en la UNED. Bueno, vamos a explicar cómo procesa G-Rubric. José María Luzón. Sí, bueno, al inicio había comentado el término de la computación cognitiva. En realidad estos sistemas son capaces, aparecen ahora con fuerza por 2 motivos. Primero, porque el procesamiento de las máquinas pues ha mejorado muchísimo, ha aumentado muchísimo.
calculan los expertos que el doble de capacidad de procesamiento, de fuerza de procesamiento cada 6 meses, con lo cual eso es muchísimo. Y por otro lado, pues también el desarrollo de algoritmos y de cálculos matemáticos que permiten la representación, ¿no?, de las palabras en otros sistemas que pueden manejarse más fácilmente. Además de eso, la herramienta necesita que los expertos elaboren o aglutinen un corpus de información, es decir, un número amplio de documentos en los que se define la temática o ese área del saber, ¿no? Y en esto, bueno, pues mis compañeros de economía, de historia económica, pues les ha tocado hacer de lo que ellos son expertos, ¿no? Quizá que... Sí, cuando nosotros presentamos la herramienta, porque hemos tenido ocasión de presentarla en varios encuentros académicos, en especial encuentros dedicados a la docencia, pues la primera impresión es, oiga, esto es magia, ¿cómo hacen ustedes esto? Pero obviamente lo que hay debajo son algoritmos, sistemas informáticos que a través de lo que se llama análisis de semántica latente, pues organizan el espacio lingüístico de forma que son capaces de tomar la respuesta del alumno y ponerla en un contexto que no solo identifica las palabras, sino sus significados y los significados de otras palabras próximas a ellas. En fin, es un poco complejo de explicar. Personalmente tengo mis dudas de que yo fuera capaz de explicarlo personalmente, pero lo que sí puedo decir es que todo este proceso exige alimentar al sistema con fundamentalmente un corpus de conocimiento, que en nuestro caso han sido 6 manuales de la asignatura Historia Económica de distintos autores, de distintas épocas, pero que todos ellos lo que ofrecen es no solo un conjunto de vocabulario canónico en la materia, sino una ordenación de ese vocabulario en frases, en párrafos, en temas más amplios, y por tanto nos permiten ubicarlas, estos significados espacialmente, que es lo que luego procesará el sistema. Por un lado, hacemos primero este corpus. En segundo lugar, proporcionamos una respuesta de oro a la pregunta que formulamos a los estudiantes. Una respuesta de oro que es, digamos, la respuesta óptima, que es otro de los factores que analiza el sistema, y una serie de descriptores organizados en ejes conceptuales que permiten que el alumno sepa, bueno, pues si está más acertado en lo que corresponde a la cronología o a la definición espacial de su respuesta, o si falla en lo que son las ideas económicas básicas que subyacen, o los personajes o las mercancías implicadas en esa respuesta. Todo esto es lo que permite esa magia que cuando enseñamos el sistema en funcionamiento, pues produce cierta sorpresa. Bueno, por lo que están explicando, como alumno, si fuera alumno suyo y utilizaran esta herramienta para evaluarme, yo creo que el aprendizaje mejoraría muchísimo, ¿no? Y este es el objetivo fundamental de la herramienta, ¿no? Esa mejora del aprendizaje y la aplicación de la escritura en todo el proceso educativo. Sí, bueno, la escritura, y tal como nos dicen los trabajos que podemos encontrar en la literatura científica, nos dice que a escribir se aprende escribiendo. Y uno de los problemas que tienen nuestros escolares, y que muy lamentablemente a nivel universitario vemos también las carencias que muestran a la hora de escribir los estudiantes universitarios, es que han escrito poco. Pero no solamente consiste en escribir, sino que han de escribir y han de tener también una orientación clara o unas guías claras de por dónde deben ir mejorando. Y esas cosas no son fáciles porque llevan mucho tiempo a los profesores de todos los niveles. Es decir, los profesores de prácticamente todos los niveles no tienen tiempo suficiente para, además de hacer todo lo que vienen haciendo, pues elaborar o proponer a sus estudiantes de manera numerosa ejercicios de escritura que luego requieran un feedback personalizado de ese nivel, porque no harían otra cosa. Esta herramienta no viene a sustituir a nada de lo que estén haciendo, sino a complementar. Les da la libertad a los profesores de tranquilamente elaborar sus ejercicios, pero es la máquina quien en pocos segundos les va a ofrecer esa evaluación tanto cuantitativa como con feedback. Y de lo que se trata es que los profesores hagan, además de lo que están haciendo, otras tareas, tengan tiempo para seguir haciendo otras tareas quizá de mayor nivel, de mayor complejidad, y sobre todo muy centrados en cuáles son las necesidades de sus estudiantes y qué es
lo que necesitan para aprender. Esa es la idea. ¿Y el estudiante cómo recibe esta herramienta que, en su opinión, contribuye a responsabilizarle en el aprendizaje, le hace más autónomo, más colaborativo? Bueno, hay muchas cuestiones aquí. Bueno, la reciben inicialmente, como es lógico, con cierta desconfianza. Es decir, vaya, estos señores han inventado una máquina para corregir y esto no va a funcionar. Pero cuando se ponen a hacer ejercicios se dan cuenta de que, bueno, pues que la máquina puede fallar, más que fallar, puede no coincidir exactamente con su propia valoración en cuanto a la calidad de las respuestas, pero que les proporciona ese feedback, esa información muy precisa sobre cómo mejorar su respuesta, que les permite aprender a hacer cada vez respuestas más atinadas, más precisas, y, por tanto, ir mejorando su evaluación. Con lo cual, muy pronto pasan de la desconfianza al entusiasmo y, en algunos casos, y esto es una reacción bastante frecuente de los estudiantes, nos dicen que se divierten haciendo estos ejercicios, que les resulta que tiene un componente de juego. Y eso también es muy positivo. Cuestión que había visto yo en la presentación del proyecto, la gamificación. Las aportaciones de la herramienta al aprendizaje con juegos o a partir de los juegos. Bueno, en realidad no está concebida esencialmente como una herramienta de gamificación, pero sí que puede tener ese componente, en la medida, sobre todo, en que se utiliza en evaluación formativa y se permiten varios intentos y se les proporciona un feedback. Ellos son capaces de ir mejorando su puntuación, alterando o refinando su respuesta, y en ese sentido tiene un componente, es un reto intelectual, como lo es la escritura en sí mismo, ¿no? Y por eso precisamente es formativa, porque, como se ha dicho, la escritura es una actividad intelectual de alto nivel, y todo lo que sea trabajar para hacerla más frecuente y más precisa, pues va en beneficio de los alumnos, y estos lo aprecian. Sí, también afirman los alumnos, como conclusión que aportan ustedes en la herramienta, que se sienten mejor preparados para el examen. O sea, que el aprendizaje para ellos es muchísimo más profundo. Sí, bueno, no hay ninguna duda de que cuando uno entrena algo, esas habilidades se van desarrollando. El examen les va a obligar en un momento dado a responder a un enunciado, en una respuesta pues más o menos extensa, ¿no? Si han tenido oportunidades anteriores, aunque sea con una herramienta automática que les ofrece la oportunidad de 4, 5, 6 o 18 veces a lo largo del curso de haber entrenado cuáles son su grado de su competencia escrita, y además en el apartado de conocimiento se lo está valorando, pues no cabe duda de que los alumnos van a tienen la posibilidad de orientar su aprendizaje hacia las zonas que la herramienta les va indicando, ¿no? Y entonces, cuando van al examen, pues ya tampoco es un asunto desconocido, es decir, bueno, me paso el trimestre o el cuatrimestre leyendo libros y luego tengo que contestar, ¿no? En este caso, además de otras muchas cosas, pues tienen la oportunidad de haber contestado a enunciados similares a los que pueden encontrarse en un ejercicio, luego final el ejercicio escrito, pues a lo largo del curso, evidentemente, ¿no? Me gustaría también, no tenemos mucho tiempo, antes de cerrar esta entrevista, este pequeño coloquio que estamos teniendo sobre esta herramienta G-Rubric, hablar de los antecedentes de la herramienta. Parte de un grupo de investigación del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, y a partir de una startup que se forma dentro de este grupo de investigación, Semantia Lab. Sí, bueno, es un poquito más irregular, porque es un grupo que ha tenido movimiento en los últimos años. En realidad, el inicio podemos situarlo como hace 12 o 13 años. 12 o 13 años que fue el inicio de este grupo de trabajo, y a partir de ahí pues fue desarrollándose los análisis de tipo lingüístico, los desarrollos informáticos, por una serie de coincidencias, ¿no? Decir que durante estos años por detrás hay bastante producción científica, hay unos cuantos artículos científicos publicados en revistas con JCR, yo diría que hay 2 tesis doctorales también sobre ese tema, y el componente educativo es el que ha llegado un poquito más tarde. Ya hará como 4 o quizá 5 años, ¿no? Que fue la orientación de la herramienta, en lugar de moverse en el ámbito empresarial o incluso teórico, ya a un apartado aplicado en el ámbito de la educación.
Y de esa idea y de esos últimos años, pues surgió la iniciativa de, a través de la propia OTRI, con la ayuda de la OTRI de esta universidad, pues crear una nueva empresa, una startup que se denomina Semantia Lab y que tiene su espacio y que lleva funcionando pues 1 año y medio. Y esta es la herramienta que tiene en el ámbito de educación, pero dentro de esta tecnología pues tiene algunos otros productos, algunas otras cosillas. Bueno, alguna cuestión más, valoración final, conclusiones sobre la herramienta y sobre todo aquí están las dos partes. Por una parte los ideólogos, por decirlo de alguna forma, de esta herramienta y también los que la han puesto en marcha, como nos han comentado antes, ya hay experiencias en otras asignaturas, pero en particular el premio que ha otorgado el Consejo Social es a una asignatura Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, de la que es profesor Mauro Hernández, junto con Miguel Santamaría. Sí, yo en realidad destacaría que los estudiantes que han probado la herramienta, aunque son todos voluntarios, no hemos querido hacerla en este periodo de pruebas una herramienta obligatoria, valoran mucho lo que les ha proporcionado en términos de aprendizaje y no solo eso, sino que porque les preguntamos en una encuesta cuando han acabado la experiencia, valoran mucho la precisión o la fiabilidad de la calificación que reciben en sus últimas respuestas, es decir, aquellas que ya han incorporado el feedback, el aprendizaje. Lo cual quiere decir que, y esta es una opinión quizá más personal, que estamos más cerca de poder utilizar la herramienta para lo que llamamos la evaluación sumativa, es decir, para corregir de verdad ejercicios de los alumnos, proporcionarles una nota y, por tanto, dedicar a los profesores de la sede central o a los profesores tutores que ahora tienen que corregir ejercicios a tareas pues de mejor nivel, de atención más personalizada y, por tanto, que redunden en una mejor enseñanza. José María Luzón. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de haber trabajado y esperamos seguir trabajando con los compañeros de esta asignatura porque son un banco de pruebas extraordinario y se trabaja con ellos estupendamente. La orientación que tenemos el grupo de trabajo, y ya les incluyo también a ellos, dado que es una herramienta que permite la evaluación de manera prácticamente instantánea, la intención es lograr transformarla en algunos casos en una especie de asesor de aprendizaje en la que el alumno pueda, igual que dice a qué hora es la tutoría de mi profesor y va a tal edificio o a tal ciudad o a su centro asociado, la idea es, tengo una duda, pues voy a conectarme porque reposa, como es natural, no lo hemos dicho, pero reposa en una página web conectada a internet. Pues voy a conectarme con mi tutor, con mi profesor personal, a decirle que tengo un problema con tal ejercicio que ha puesto un profesor real, pero que lo tiene que hacer el alumno, de forma que el sistema le vaya dando orientaciones en tiempo real de por dónde debe funcionar, por dónde debe desarrollar o en qué cosas o aspectos debe fijarse para tener una buena calificación en la medida de lo posible que refleja que lo está haciendo bien, ¿no? Mauro Hernández. Sí. En todo caso, como es el premio del Consejo Social a las buenas prácticas, el motivo de que hayamos venido aquí, pues yo lo que quiero expresar es mi agradecimiento a Chema Luzón y a Guillermo Jorge por invitarnos a sumarnos a este proyecto y también, claro está, al Consejo Social esta distinción que, pues constituye un estímulo, un incentivo y al final una recompensa para un trabajo que de otra forma tiene pocos estímulos y pocos incentivos. Bien, pues enhorabuena por el trabajo realizado, ambos, y al equipo del que forman parte. Decíamos que también están Guillermo de Jorge y Miguel Santamaría. Y enhorabuena por el premio. Muchas gracias, José María Luzón y Mauro Hernández. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta pronto.